A los que están con nosotros conectados, Dios les bendiga, es una bendición que nos acompañen. Y empezamos una nueva serie los días viernes, en donde damos a conocer cómo podemos acercarnos más a Dios. Y estaremos hablando acerca de este tópico de cómo acercarme más a Dios. ¿Cuánto les gustaría acercarse más a Dios? Creo que es el deseo que todos nosotros tenemos de acercarnos más a Dios. Y personalmente, algo pasó en mi vida cuando hice esa pregunta a alguien en la iglesia y le dije, quiero acercarme más a Dios, ¿qué debo hacer? Porque es bastante interesante que podemos pretender que ya hemos conocido a Dios, que ya conocemos quién es Dios. Tal vez hemos tenido la oportunidad de leer las Escrituras, de venir a la iglesia, y tal vez ya podemos condicionar nuestro corazón diciendo, yo ya conozco a Dios. Pero el día que tomé la decisión de buscar y acercarme más a Dios, esa decisión hizo que en mi vida espiritual tuviera un giro, y hoy yo viva algo que ni siquiera me imaginaba. Y hasta el día de hoy pueda experimentar lo real que es Dios. Pueda experimentar la sabiduría eterna, su poder, su gracia. Porque muchos tal vez pueden decir, yo me acerqué a Dios porque vienen a la iglesia, están conectados a uno de los grupos de conexión y tal vez piensan que ya han llegado a conocer a Dios. Tal vez dicen, ya llegué al tope de lo que es Dios, quién es Dios. Y tal vez teológicamente, a través de las Escrituras, tengan conceptos acerca de quién es Dios. Pero más allá de eso, Dios es tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, que a medida que te estés acercando a Él, provoca sed. Provoca hambre, provoca un deseo más profundo de conocerlo. Cuando ves la sabiduría que Él da en la palabra, miras cuán limitados somos y cuánta sabiduría hay en Él, y se despierta un anhelo, un deseo por ir más acerca de Dios. O sea, que esa sed y ese deseo nunca para. El día que tú dices, ya no tengo sed, pienso que ya conozco, ya no necesito leer, ya no necesito orar, solo asisto, me congrego, voy. Te quiero decir que estás llegando a un tope donde crees que te estás acercando a Dios, que estás cerca de Dios, pero es posible que te estés distanciando de Dios. Porque alguna persona, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, pero tal vez hace mucho tiempo dejaron de que Dios sea una realidad en sus vidas, de que Dios los visita a su habitación, de que Dios camine con ellos, de que Dios les hable, de que experimenten la gracia de Dios, la gracia salvadora. Y esa gracia salvadora va más allá de estar pasivo. Es una gracia que te transforma, que te cambia. Es una gracia que te activa, que te aviva para hacer la voluntad de Dios. Y lo único que pueda satisfacerte es hacer lo que Él te pide. Así que hoy vamos a descubrir cómo podemos acercarnos a Dios. Y todo esto comienza con el corazón. Y vamos a encontrar en Santiago capítulo 4 versículo 7 cuál es la invitación y la ruta en la cual nosotros podemos conocer más al Señor. Dice así la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo número 8. Fuerte, 1, 2, 3. Acercaos a Dios, ¿qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Siguiente versículo. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, bien fuerte. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que vamos a compartir cómo puedo acercarme más a Dios. Quiero acercarme más a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse más a Dios?
Y lo primero que veo a la luz de las Escrituras son dos obstáculos. Y lo primero que quiero enseñar es dos obstáculos para acercarme a Dios. Para los que están tomando apuntes, nota, el primer punto que quiero desarrollar es dos obstáculos para acercarme a Dios. Dos cosas que me están impidiendo que yo me pueda acercar a Dios. Que mi relación con Dios sea más profunda. Que pueda conocer más acerca de la sabiduría eterna de Dios. En el versículo 7, si lo volvemos a leer, vamos a encontrar esos dos obstáculos que tenemos. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Otra vez, someteos pues a Dios. Y miren esto. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago le está escribiendo a creyentes que tienen una amistad peligrosa con el mundo. Son creyentes, no son gente nueva. No son gente que están evangelizando o son personas que apenas están conociendo del Señor. No, son personas que conocen la historia bíblica. Son personas que son judíos que están dispersos, que conocen muy bien el Antiguo Testamento y que un día tuvieron un encuentro con Jesús. Y les está diciendo a estas personas, que son personas que tienen conocimiento bíblico y personas que han tenido un encuentro con Jesús, que están teniendo una amistad peligrosa con el mundo. Les está diciendo que vuelvan a acercarse a Dios. Que tomen una decisión radical, que vuelvan a colocarse bajo la autoridad de Dios y entonces solo así podrán resistir eficazmente al enemigo, a Satanás. El texto está señalando que para acercarme a Dios debo tomar la decisión de, escúchenme muy bien, someterme y resistir. ¿Por qué muchas personas no pueden conocer más a Dios? Es que Dios te puede seducir a tal punto que puedas tener la convicción y la decisión de dejarlo absolutamente todo con tal de ir detrás de Él. Jesús le dice a un hombre que está en una posición económica estable, tiene un puesto, tiene acceso al gobierno y le dice, ven, sígueme. Y dice la Escritura que se levantó y lo siguió. Porque Jesús puede seducir a cualquier persona para levantarse de la posición, de su comodidad, del lugar donde se encuentra, para seguirlo a Él. Hay personas que están dispuestas a dejarlo a todo. Hay personas que dejaron de vivir para sí mismos y empezaron a vivir para el llamado que Él ha hecho a sus vidas. Acercarse a Él es la experiencia más emocionante que puede tener un hombre. No importa si llueve, no importa si hace sol, no importa si hay mucho, no importa si hay nada, no importa si hay problemas, si no hay problemas. Cuando eres hallado en Él, Él es todo lo que tú necesitas. Pero muchas personas dejan de vivir esa experiencia, dejan de sentir esa satisfacción de estar caminando bajo la dirección que les envía, porque dejaron de someterse a Dios. Lo que impide que me pueda acercar a Dios es que yo quiera vivir bajo mis condiciones, bajo mis pensamientos, a mi manera. Y cuando yo comienzo a vivir a mi manera, comienzo yo mismo a dar los estándares de ética. Comienzo a decidir, esto es bueno, esto no es tan bueno. Yo mismo comienzo a decidir qué es bueno y qué es malo sin darme cuenta. Puedo venir al templo, puedo aplaudir, puedo levantar las manos, pero me estoy alejando de Él. Porque cuando ya no hay esa pasión para orar, cuando no hay esa pasión para ir a las Escrituras, cuando ya no hay esa pasión para servir, sin darme cuenta puedo estar en la iglesia, en el templo, en el recinto, en la organización, en la visión, pero no cerca de Él. Y lo primero que llama es, para tener un acercamiento más profundo con Dios, debemos someternos a Él, poner nuestra voluntad bajo su autoridad. No a mi manera, sino a tu manera. No mis planes, sino tus planes. No mis formas, sino tus formas.
Era un término militar. Sometimiento viene de un término militar que implicaba rendición total. Estás dispuesto a rendirte a la voluntad del Señor. Entre más te rindas a Él, más lo vas a conocer, más cerca de Él vas a estar. A Jesús le dijeron si tenía hambre. Él dijo: no tengo hambre. Y le responde diciendo: mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando buscamos una espiritualidad más profunda, no puede estar el yo, no puede estar el ego, no puede estar mi manera, mi forma, mis planes, mis deseos. Debe estar la voluntad absoluta de Dios en mi vida. Habla acerca de no obediencia parcial, no obedecer ciertas cosas, no escoger que sí, que no, sencillamente decir amén. Si Dios lo está pidiendo, amén. Si Dios me está diciendo que corte, amén. Si Dios me está diciendo que cambie, amén. Si Dios me está diciendo que deje de hacer esto, amén. Si Dios me está diciendo que lo busque más en oración, amén. Si Dios me está diciendo que vaya, amén. Entonces de esa manera podemos acercarnos más a Dios. Y le está diciendo Santiago a esta comunidad: resistid al diablo. Es que no se puede enfrentar al diablo sin antes no estar bajo la autoridad de Dios. Muchas personas se equivocan porque quieren enfrentar al diablo, reprender al diablo, pero se han olvidado que el primer principio está en someterse a Dios. La palabra resistir significa mantenerse firme frente al enemigo. Es una palabra militar que tiene que ver con firmeza, con quedarse sin movimiento, no dialogar, no negociar, no ceder. Está hablando acerca de no tener diálogos con el enemigo. Y tal vez alguien diga: yo jamás hablaría con Satanás. Pero recuerden que Pedro habló y le dijo: no es necesario que vayas hasta la cruz. No es necesario que hagas tal sacrificio. Y Jesús le respondió y le dijo: apártate de mí. ¿Qué? Porque Satanás muchas veces usa a las personas. Dígate a tu lado: apártate de mí. Pero no le digas el resto porque no sabes. Pero muchas personas no pueden acercarse más a Dios porque no tienen la convicción de resistir al enemigo. Dialogan con el enemigo, negocian sus principios y ceden a la tentación. ¿Por qué muchas personas han enfriado esa pasión de buscar a Dios, ese deseo de buscar a Dios, esa pasión de servir, esa pasión por amar a Dios? Porque han cedido, han negociado y han dialogado con el enemigo. No podemos pretendernos acercarnos a Dios viviendo la vida a nuestra manera. No puedes resistir eficazmente a las tentaciones si primero no te sometes al señorío de Jesús. En otras palabras, no puedes resistir eficazmente a aquello a lo cual todavía te sometes en el secreto. Lo que nos está diciendo la Escritura es que la cercanía a Dios tiene que ver con sumisión y con romper con toda alianza con el enemigo. Porque no existe comunión sin separación, no existe comunión sin consagración. Mateo capítulo 4, versículo número 10, podemos encontrar nosotros a la luz de la Escritura la tentación de Jesús. Y podemos ver cómo Él maneja la tentación. Y vemos a la Escritura diciendo: entonces Jesús le dijo, otra vez, entonces Jesús le dijo: quédate. Quédate. Hablemos, discutamos de lo que va a pasar mañana, tomemos un tinto y seamos amigos. Escucha esto: Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Jesús está sometido a la palabra. Jesús está bajo el sometimiento de las Escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. El diablo entonces le dejó. ¿Cómo se puede resistir al enemigo? ¿Cómo se puede resistir a la tentación? ¿Cómo se puede resistir a las trampas del maligno? Estando sometido a la palabra de Dios. No negociar, no hablar, no ceder. Es el término griego para la palabra resistir.
Pero cuando tú hablas con el enemigo, porque muchas personas van a encuentro, y si tú no has ido a encuentro con Jesús, esta es tu oportunidad. En agosto vamos a estar en encuentro con Jesús, y muchas personas salen de allá tocadas. Muchas personas salen de allá cercanas al Señor, con el deseo y el fuego de buscar a Dios. Y entonces prenden el celular y el diablo les escribe. Y el diablo les dice: hola, bebé. Entonces muchas personas ceden, no se someten a la palabra, no se someten a la escritura. Y no puedes acercarte a Dios si no estás sometido a las escrituras. Jesús se somete a las escrituras, porque antes de enfrentar a Satanás, Jesús está decidido a cumplir la voluntad del Padre. Jesús resistió a Satanás, no dialogó, no negoció con la tentación. Y es el problema de muchas personas, que esa es la causa que no pueden acercarse a Dios. Estoy desanimado, es que no tengo ganas de orar, es que me da como pereza ir a la iglesia. Posiblemente estás negociando tu espiritualidad, estás vendiendo tus principios y estás cediendo a cosas que no deberías ceder. Para acercarme a Dios debo tomar la decisión de someterme a Él. De que cada área de mi vida no lo hago yo, a mi manera, a mi forma, sino que cada área de mi vida la dirige a Él, la gobierna a Él, la guía a Él, como Él quiere. Cuando nos gobernamos nosotros mismos, solamente nos alejamos de Dios, sino que también nos llenamos de fracasos. El que quiere gobernar su vida sentimental, fracasa. El que quiere gobernar su hogar a su manera, fracasa. El que quiere criar a sus hijos a su manera, fracasa. El que quiere avanzar, progresar, proyectar su vida a su manera, fracasa. Pero aquel que encomienda a Jehová su camino, Dios abre puertas increíbles. Quiero postear esta frase que dice: la vida se restaura cuando empiezo a someterme a Dios. Cuando se restaura la vida, no en el psicólogo. Cuando se restaura la vida, no en el psiquiatra. Cuando se restaura la vida, no cuando tenga el empleo, no cuando tenga el contrato a término indefinido. Cuando se restaura la vida, cuando ya no tenga enfermedad, cuando ya no tenga dolor, cuando esta persona se vaya de la ciudad, cuando esta persona ya no esté conmigo. No, se restaura la vida cuando me someto a la palabra, cuando me someto a Cristo, cuando me someto a lo que Él me está pidiendo. Entonces mi vida, mi hogar, mi familia, mi entorno empieza a ser restaurado por el poder de la palabra. La escritura dice: envió su palabra y nos sanó. Lo que trae la sanidad al alma es la palabra de Dios, y nos restauró. La restauración viene por someterse a la palabra de Dios. Tú no necesitas un golpe de suerte. Tú no necesitas conocer a X, a Y, a fulano, a perano, a sutano. Tú necesitas recibir la palabra, abrazarla y caminar en ella. Pues la escritura dice: envió su palabra, lo sanó, lo liberó de la ruina. En otras palabras, lo restauró. Así que del sometimiento nos podemos acercar. ¿Cuáles son los dos opositores para acercarnos a Dios? Nosotros mismos, nuestro autogobierno. ¿Y el otro quién es? El enemigo, Satanás. Lo segundo que te quiero enseñar son las condiciones para acercarnos a Dios. ¿Cuáles son las condiciones para acercarnos a Dios? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará ¿a quién? A vosotros. Me encanta cómo es Dios. Porque no empieza con la lista de cosas que hay que dejar, que hay que hacer para poderse acercar a Dios. No, el texto inicia diciendo: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y después dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Tal vez en nuestra sabiduría estaría que primero sería: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y entonces acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero no, el texto no dice eso. El texto inicia diciendo: acérquense a Dios y yo me acercaré a ustedes.
Porque lo que no podemos dejar, lo que no podemos cambiar, lo que no podemos abandonar, lo que nosotros nos gobierna, lo que nos controla, lo que nosotros quisiéramos dejar y no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, nunca lo lograremos. Podemos prometer dejar de pecar, podemos prometer dejar de ver pornografía, podemos prometer dejar de la masturbación, podemos prometer y jurar dejar el adulterio, podemos prometer que ya no robar más, podemos prometer y decir yo esto nunca más lo vuelvo a hacer, pero terminaremos haciéndolo. Porque en nuestras fuerzas no podemos. Pero la Escritura nos da esperanza porque dice, acérquense a mí. Porque cuando te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Y Dios no deja a una persona igual. Dios la cambia, Dios la transforma, Dios la sana, Dios la libera. Lo que te encadenaba, Jesús lo va a romper para que tengas libertad. Lo que te avergonzaba, Jesús lo va a sanar para que levantes tu cabeza. Lo que no podías dejar de hacer, Jesús lo va a romper para que levantes tus manos y tengas libertad, porque si te acercas a Jesús, Jesús se acercará a ti. Santiago le está escribiendo a una comunidad de creyentes judíos que están intentando mantener una relación con Dios mientras toleran el pecado. Y no se puede acercarse más a Dios si el pecado es tolerado en el corazón. Si tú ves los versículos antes, está hablando acerca del problema de la iglesia y les está diciendo que entre ellos hay celos, hay contiendas, que entre ellos se llaman a la envidia, que piden para satisfacer sus propias necesidades y por eso no reciben, que son amigos de este mundo. O sea, estamos hablando de una iglesia, de una comunidad que está diciendo que es una iglesia, pero está lejos de Jesús, distante a Jesús. Y por eso Santiago les está escribiendo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y Él va a comenzar a hacer procesos, restauración, sanidad. Hay gente que dice, no, yo para qué voy a la iglesia si yo la embarro. Yo para qué voy a la iglesia si yo peco. Yo para qué voy a la iglesia si una y otra vez me equivoco. Con más razón debes acercarte a Dios. Con más razón debes venir a la iglesia a escuchar la palabra, a disponer tu corazón, a levantar tus manos en adoración y decirle, Señor, he intentado, he querido, me he propuesto, pero en mis fuerzas no puedo, sigo cayendo, sigo cayendo, sigo cayendo. Por eso corro a tus brazos, porque solo tú me puedes restaurar. La amistad con el mundo es un corazón dividido. Es un corazón dividido entre caminar con Dios y caminar bajo los valores y pensamientos de este mundo. Porque cuando te comienzas a acercar a Dios, lo que está pidiendo Dios es limpien sus manos. La limpieza de manos es una expresión que se utilizaba en el Antiguo Testamento, donde los sacerdotes se limpiaban las manos como un acto ceremonial. Y lo que Santiago está diciendo, lo que ustedes no pueden caer es en una religiosidad, en hacer un acto ceremonial lejos su corazón del significado. Que podemos venir a la iglesia y nuestro corazón puede estar lejos. Que podemos orar y nuestro corazón puede estar lejos. Que podemos cantar y nuestro corazón puede estar lejos. Que podemos leer las escrituras y nuestro corazón puede estar lejos. Porque la base de aquel que se quiera acercar a Dios en su corazón dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo quiero que Dios dirija mi vida. Yo quiero que Dios guíe mi vida. Yo quiero que el Señor direccione hacia dónde debe ir mi vida. Y solo, escúchame muy bien, solo la gracia puede dar eso. Eso no es una decisión tuya. El apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, buscaba a la iglesia para destruirla. Pero cuando se encontró a Jesús, ahora buscaba a la iglesia para congregarse. Y la gracia lo llevó a ser predicador. Y la gracia lo llevó a ser un gran evangelista. Es la gracia la que nos puede cambiar y nos lleva a tener pasión, hambre, decisión, convicciones para buscar al Señor. Si algo debemos pedir es su gracia sobre nuestra vida. Les dice, purifiquen vuestros corazones. Les dice, tengan una intención clara. ¿Por qué buscamos a Dios? Tal vez Dios se ha convertido en algunas personas en el comodín para que le arregle la vida. Tal vez Dios para algunas personas es el genio de la lámpara que necesita que les solucione, que les dé, que les cumpla sus deseos. Tal vez Dios para algunas personas es sencillamente el que le puede producir o traer placer y tranquilidad. O Dios para tu vida es tu rey,
Es tu Señor y tú eres el súbdito que está dispuesto a someterte a su voluntad. Que tú eres aquel que se levanta para decir: Señor, no a mi manera, sino a tu manera. No en mi fuerza, sino en tu fuerza. No se haga mi voluntad, sino que en este día se haga tu voluntad. Le está diciendo Santiago: ustedes piden y oran y no reciben porque piden mal, piden para sus deseos. Por eso muchas personas no reciben respuesta a su oración, porque están centradas su oración en sus planes, en sus necesidades, en sus apetitos, y no está centrada en lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, para la gloria de Él. Les está diciendo Santiago: ustedes para acercarse deben tener un profundo arrepentimiento. Y el profundo arrepentimiento no lo da el venir a una iglesia, lo da el que tú tengas una relación con Él. Dice: los que lloran, los que se afligen, ahora rían, y los que ríen, ahora aflíjense. Les está diciendo: los que antes sonreían haciendo el pecado, ahora lloren de dolor para no hacerlo. El que antes lloraba porque no podía pecar, ahora ría, sonría, porque ya no está pecando. Y eso es cuando muchas veces podemos decir: no, me la perdí. ¿En serio? Uy, ¿hasta qué hora rumbearon? No, ¿por qué? No, es que el celular se me dañó. No, se me descargó. Pero hubieras ido a mi casa, me hubieras llamado. Me la perdí. Pero ahora Santiago está diciendo: cambia. Y más bien dile: gracias Dios. El Señor permitió que el celular se apagara porque Él me quería guardar, porque no quiero pecar, porque quiero honrar a Dios, porque quiero buscar al Señor. Llorar de dolor por hacer lo malo y sonreír por hacer lo honesto, lo justo. Santiago 4:4 nos enseña algo tremendo. 3 versículos atrás nos dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte? Le estaba escribiendo Santiago: vuelvan otra vez. Ustedes son una iglesia que en este momento su corazón está dándole la espalda a Dios. Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Es que vivimos en una cultura que busca espiritualidad sin arrepentimiento, experiencias, presencia de Dios sin abandonar hábitos, actitudes pecaminosas. Personas que quieren caminar con Dios tomado de la mano del mundo. Y Dios no va a aceptar eso. Para acercarnos a Dios debemos tomar una decisión clara hoy. Necesitas acercarte a Él. Él te va a ayudar a limpiarte. Él te va a ayudar a romper ciclos de maldiciones generacionales en tu vida. Él te va a ayudar a limpiar tu mente. Él te va a ayudar a despertar en ti un deseo por la integridad, un deseo y pasión por la santidad. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. No una religión, no un lugar, no un concilio, no un predicador. El único que puede cambiarnos es su gracia y su misericordia, transformando nuestros corazones cuando decidimos acercarnos. Hay personas que ya lo saben. Hay personas que el Espíritu Santo ya se los ha dicho hace mucho tiempo. Hay personas que el Espíritu Santo insiste una y otra vez qué es lo que debes dejar. O tal vez la pregunta sería: ¿qué es lo que debes volver a recuperar? Tal vez hay gente que antes tenía un cuaderno donde escribía, donde hablaba, donde le escribía cartas a Dios. Tal vez había gente donde tenía entre semana tiempos en la madrugada para orar. Tal vez hay gente que tenía tiempo y espacio para ayunar. Tal vez tú eres una de esas personas que antes tenías unos hábitos que te ayudaban en tu espiritualidad y los has dejado. Pues hay que volverlos a retomar. ¿Con quién te debes reconciliar? Tal vez eso es lo que está impidiendo que me acerque más a Dios, porque me da rabia y tengo enojo con ciertas personas. ¿Por qué no me ayudas en esta noche y le dices al que tienes a tu lado: reconciliémonos?
en un restaurante. Yo invito, tú pagas. Escúcheme, en el llamado está presente, la promesa está vigente. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Y qué pasa cuando Dios se acerca a un hogar? ¿Y qué pasa cuando Dios se acerca a una familia? ¿Y qué pasa cuando Dios se acerca a un matrimonio? ¿Y qué pasa cuando Dios se acerca a una persona? ¿Qué sucede? Pues miremos lo que dice el versículo número 10. Humillados delante del Señor y Él, ¿qué dice allí? Los levantará con, mira que está a tu lado y dile, te levantará con honor. Levantará tus hijos con honor, levantará tu casa con honor, levantará tu profesión, levantará tu vocación, levantará tu vida con honor. ¿Cuándo? Cuando decidamos acercarnos a Dios, porque Él se acercará a nosotros. Cuando decidamos no tener religiosidad en nuestro corazón, no tener un corazón dividido, cuando decidamos llorar por el pecado y alegrarnos por la justicia. Santiago les enseña que la restauración no depende de ellos. Santiago les está enseñando que el honor no viene de ellos. Santiago les está enseñando que hay muchas personas que pueden estar golpeando puertas toda su vida. Personas que han trabajado toda su vida. Personas que se desgastan mañana a mañana para conseguir algo toda su vida. Porque no han entendido que no es sus fuerzas, sus capacidades, sus medios, sino que es Dios el único que puede promoverte y levantarte. Hay gente que tiene que aprender en esta noche a descansar en Dios para que sea Dios el que te promueva y no tu propia fuerza. Te cansarás, te desgastarás, no sabrás qué más hacer, lo intentarás y te frustrarás. Pero si en esta noche te acercas a Dios, Él se acercará a ti y Él te levantará con honor. Santiago les dice, humíllense delante del Señor, porque Dios los va a levantar. Santiago les llama a no vivir más para ellos. Santiago les llama a no decidir bajo sus propios deseos. Santiago les llama a no buscar la promoción, la exaltación, el avance, el desarrollo, el progreso, la estabilidad en sus fuerzas. Santiago les está llamando a decir, sométanse a Dios, resistan al diablo. Acérquense al Señor y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos. Quiten la doble intención en sus corazones. Lloren cuando haga algo malo. Rían cuando haga algo bueno. Y entonces yo los levantaré. Muchas personas pueden venir a la iglesia, cantar, saltar, adorar. Muchas personas pueden haber leído la Biblia, pero su vida es un fracaso. Su vida es un desatino, equivocación tras equivocación, equivocación tras equivocación. Se la han pasado besando sapos, buscando un príncipe y nunca lo han hallado. Han intentado en sus fuerzas tratar de encontrar la persona indicada en sus fuerzas, en sus capacidades, tratar de que se resuelva su vida fácilmente, y han tratado de tener la intención de no equivocarse, pero terminan equivocándose. ¿Por qué? Porque están lejos de Dios. Hoy muchas personas viven en su entorno una esterilidad, dolor, tristeza, amargura, por causa de su orgullo, por causa de autosuficiencia, por causa de su autogobierno, porque no han querido someterse a Dios. Por eso vuelve a insistir Santiago diciéndole, humíllense delante del Señor, sométanse a Dios y Él los levantará. No es cuestión de tener a Dios en nuestros labios. No es cuestión de pensar o creer que yo estoy cerca de Dios.
Es cuestión de ver nuestro corazón, la pasión, el hambre, el deseo que tiene, en lo primero que piensas, en lo que quieres dedicar tus fuerzas, a donde inviertes tus finanzas, a donde está tu corazón, está tu tesoro. Y te darás cuenta si estás cerca de Dios cuando Dios es el centro de tu vida. Quisiera que vayamos a ver a un hombre que fue malo. Un rey muy malo llamado Manasés, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. Y rápidamente vamos a leer lo malo que hizo este hombre. Y dice así: 12 años era de Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Lo abandonó a Dios. Mire lo que dice: edificó también altares en la casa de Jehová. Imagínense, en la casa, en el templo, levantó altares, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Un hombre sin temor, un hombre sin relación, un hombre lejos de Dios, un hombre que comenzó a construir ídolos, altares en la propia casa de Dios, y pasó a sus hijos por fuego. Sacrificó a sus propios hijos y los llevó donde Moloch, para que ahí fueran quemados sus hijos, y los ofreció como una ofrenda. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a... Ese versículo 6, busquémoslo en Nueva Traducción Viviente, por favor. Mira lo que dice: practicó la hechicería, la adivinación, la brujería, consultó a los medios y a los videntes, hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. El rey Manasés actuó perversamente. Y toda persona que actúa con perversidad, dándole la espalda a Dios, un día va a encontrar lo que sembró. A este hombre le llegó un juicio. Hay muchas personas que hoy están viviendo consecuencias de sus malas decisiones, consecuencias de haber hecho su voluntad, consecuencias de no haberse sometido a Dios. Así que en el versículo número 10, por favor, vemos la misericordia del Señor nuevamente. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo. Fuerte, ustedes léanlo. 1, 2, 3. No hicieron caso. Después de ese pecado, después de esa abominación, Dios le siguió hablando. Ese es el Dios de misericordia que tenemos. De modo que el Señor envió los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Una persona que se lo lleven de aquí, yo creo que ahí sí le duele. Yo creo que ahí sí aprende. Yo creo que ahí sí se humilla. Porque toda persona que le da la espalda a Dios y hace su propia voluntad, llegará un momento donde no podrá resolver sus problemas, no podrá resolver su vida, y llegará un momento donde vendrá el quebranto a su vida. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, lejos de su comodidad, lejos del palacio, lejos de su trono, lejos de su tierra, lejos de su posición como rey, llevado como esclavo, dice la Escritura, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Porque la Biblia dice que Dios no desprecia al corazón que está arrepentido. Pero cuando estaba sumido, dice ahí, en profunda angustia, dice, cuando oró el Señor, ¿qué dice allí? Fuerte, ¿qué dice ahí? Otra vez, ¿qué dice ahí? Lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. El que se humilla, Dios lo vuelve a exaltar. Si te has equivocado, si has fallado,
Si estás hoy en momentos de adversidad, en momentos de dificultad, porque has querido hacer tu voluntad, porque has querido hacer las cosas a tu manera, porque has querido hacer las cosas en tu fuerza, has hecho daño a tu entorno. Si hoy te vuelves al Señor de todo corazón, si hoy te humillas delante del Señor, si hoy te acercas al Señor, Él se acercará a ti y te exaltará y te levantará. Tu familia será diferente, tus hijos serán diferentes, tu casa será diferente, tu nombre no estará en la boca de la gente. El Señor borrará tu vergüenza, el Señor borrará tu pecado, el Señor borrará tu afrenta. No luches más, no luches más. Esa puerta está cerrada por causa del pecado. Esa puerta está cerrada por causa de que tomaste tus propias decisiones, porque abandonaste la ley del Señor, abandonaste el consejo de Dios. Pero si en esta noche te vuelves a Dios, Dios se volverá a ti y Él te volverá a restituir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Esa es la recompensa de acercarme a Dios. Porque el que crea, porque el que le busca, debe creer que le hay. Y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Si nos equivocamos en el pasado, si sufrimos afrenta, si sufrimos dolor, si tomamos nuestras propias decisiones, este es el día para buscarnos al Señor, no religiosamente, no con un corazón doble, sino con sinceridad y decirle, no a mi manera, no en mis fuerzas, no en mis capacidades. Ya no vivo para mí. Quiero vivir para ti.